noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, tema histórico. Vamos a estar con la licenciada María Olga Bisocolán, hija del general Alexander Bisocolán. Vamos a hablar de la guerra del Chaco, la laguna Pitiantuta. Los paraguayos, siempre digo, tenemos que conocer nuestra historia. Los rusos blancos vinieron al Paraguay y no solamente nos dieron una mano, sino que nos dieron las dos manos. Nos ayudaron a hacer la cartografía, nos ayudaron a conseguir la laguna Pitiantuta, que fue el motivo en realidad final del inicio de la guerra contra Bolivia. Y en segundo lugar, vamos a hablar con los ex ministros de Estreprelat, el doctor Carlos Arregui, y ministro anticorrupción, el doctor René Fernández, de la situación política actual. Comenzamos con la licenciada Olga Bisocolán. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por el espacio. Un tema apasionante, recordar a los rusos, entre ellos a mi padre, el general Stepan Bisocolán. Yo creo que es muy importante la historia porque nos ayuda a valorar y a reconocernos. Yo siempre digo que el Paraguay se levantó gracias a los inmigrantes. Los inmigrantes ayudaron muchísimo al país. El que desconoce eso es porque sencillamente desconoce la historia. Y en este caso particular, te invito a ver esto, licenciada María Olga, este documental que preparó la producción. ¿Por qué vinieron los rusos blancos al Paraguay? ¿Quiénes son los rusos blancos? ¿Cuál es la historia de Rusia y la razón por la cual conocemos a los rusos blancos y los rusos rojos? La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia fue un acontecimiento que sobrecogió al mundo y fue el desencadenante directo de la no menos sobrecogedora Guerra Civil Rusa, que enfrentó al nuevo poder soviético y a las fuerzas antibolcheviques, a la revolución y a la contrarrevolución, a rojos contra blancos. La Guerra Civil Rusa provocó cerca de 7 millones de muertos y devastó el imperio de los zares para dar lugar con el definitivo triunfo de los bolcheviques a la Unión Soviética, un nuevo poder que marcaría la historia contemporánea. La inmigración rusa al Paraguay tuvo lugar después de la victoria de los bolcheviques en la Revolución de Octubre de 1917. Los rusos rojos serían los comunistas y los rusos blancos serían los contracomunistas. Llegaron entonces los rusos blancos al país 10 años después de la Revolución de 1917. Numerosos inmigrantes rusos, la mayoría de ellos oficiales del ejército del zar, algunos nobles, burgueses, científicos y técnicos y educadores. Los militares que vinieron no dudaron en ofrecer sus servicios al Paraguay durante la Guerra del Chaco, llegando varios de ellos a ofrendar sus vidas por la patria adoptiva. Se destacan entre ellos el general Iván Beliaev, descubridor de la laguna Pitiantuta, Alexander Pintonevich, Sergio Salskin, Basilio Seribriakov, Boris Kalinikov, Sergio Sispanov, Stepan Bisocolán, entre otros. Ya al ver esto me imagino que Así realmente te emociona, ¿verdad? a muchos de ellos los conocí, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué llegaron? Como decía ahí, luego de la Revolución Rusa, la gran mayoría de los que vinieron eran oficiales del ejército del zar. Entonces ellos la mayoría fueron a Crimea con el ejército blanco al cargo del general Wrangel, y cuando pierden la última batalla en Crimea, entonces ellos tienen que salir de alguna forma porque ya los comunistas se hicieron en el poder y tuvieron que ir. Entonces muchos fueron hacia Europa, otros fueron al África, y así estuvieron deambulando. Principalmente otros fueron hacia China y así fue. El primero en venir acá tengo entendido que fue el general Belayev. En cuanto a la inmigración en el Paraguay fue el general Iván Belayev, Juan Belayev también se lo conoce, que llegó al Paraguay el 8 de marzo de 1924. Este 8 de marzo se cumplieron 100 años y consideramos eso como el inicio de la inmigración rusa. Porque al llegar acá, el
el gobierno, al conocer la calidad de esa persona en su condición no solamente militar, sino que él era un intelectual, era geógrafo, era antropólogo, era escritor, era poeta, y entonces le invitan a dictar cátedras en la escuela militar y a trabajar en instituciones militares. También investigando, me enteré que él fue parte del grupo de profesores del Colegio Nacional de la capital. Ah, qué bien. Entonces él, llamado por el presidente Eligio Ayala, entonces el presidente Eligio Ayala le habla de la posibilidad de traer inmigrantes rusos al Paraguay, y él accede, invita a los amigos que tenía en Europa. Y me contaba papá, que era muy amigo el general Velayev, que le contaba que él se comunicaba con el presidente Eligio Ayala en francés, porque el presidente hablaba perfectamente francés y el general Velayev era un políglota, también manejaba varios idiomas. Entonces fue así que comenzaron a venir en el primer grupo. Vinieron, por ejemplo, los Pukharievis, Korsakov, el general Malutín, Salaskin. También vino Hispano, que posteriormente estuvo en la Facultad de Ingeniería, uno de los fundadores de la Facultad de Ingeniería. Vino ese selecto grupo de oficiales e intelectuales de esa primera camada. ¿Y quién les motivó a ellos, licenciada María Olga Visocolán, por ejemplo, a ir al Chaco? Porque nosotros no teníamos cartografía, no teníamos mapa, no sabíamos dónde había agua. Sin embargo, ellos, desde el año 1924, hizo varios viajes el general Velayev. El último fue, creo que el 7 de enero de 1928, donde 31. 31. No, eso ya fue. 31, 31, sí. Sí. 31, donde descubre la laguna Pitiantuta. Contá un poco la anécdota de la laguna Pitiantuta, Bueno, por favor. sí. Bueno, ¿por qué ellos vinieron al Paraguay? Porque ellos, cuando salieron de Rusia, anduvieron deambulando por parte de África, por Europa, y eran refugiados. No tenían nacionalidad, no tenían documentos, eran completamente apátridas. Eran completamente apátridas, no podían tener documentos, no podían tener pasaportes, absolutamente nada. Y por primera vez un país les ofrece venir y les ofrece una cierta estabilidad, venir a trabajar así. Entonces ellos vinieron al Paraguay y fueron muy bien recibidos por todas las autoridades. Se les consideró sus grados militares, se les dio trabajo en instituciones estatales, especialmente a los militares. Bueno, encontraron una patria nueva. Entonces, cuenta justamente... Además, perdón, el caso de Velayev, él tenía antecedentes porque su abuelo y su bisabuelo ya habían leído la historia de Paraguay. Sí, justamente eso. El general Velayev tenía, el bisabuelo por parte paterna, era diplomático y también un intelectual, se había enterado de la historia de un lejano país llamado Paraguay. Le interesó mucho y comenzó a juntar toda documentación, toda historia sobre el Paraguay. Esos documentos cayeron en poder de Velayev cuando él era cadete en la escuela militar, y encuentra entre esos documentos de su bisabuelo incluso un mapa de Asunción antiguo. Y entonces comienza él también a recolectar información. Y en general los militares que vinieron acá, vinieron porque conocían la historia de la guerra contra la Triple Alianza, que estudiaban. Las banderas. Sí, estudiaban. Entonces, papá contaba que en el colegio militar de Wilno, donde él estudió, se enseñaba la historia de la guerra contra la Triple Alianza. Y finalmente, les decía, se hacía un paralelismo, que en la historia había solamente 2 casos en donde el jefe cae sin arriar la bandera y sin rendirse ante un ejército mucho mayor. Y esos 2 casos son el rey Leónidas en la batalla de las Termópilas y Solano López en Cerro Corá. Eso sabían los militares, entonces admiraban el heroísmo del pueblo paraguayo. Eso le enamoró a Paraguay. Así, eso, entonces con eso
con ese conocimiento de la historia ellos llegaron acá. Bueno, ahora estamos ya el 7 de enero, unos días después de Año Nuevo, un calor insoportable, hacía más de 40 grados, a bordo de la fragata Cabral, entre paréntesis, Capitán muy precaria, Sí. el buque Cabral, van al norte y llegan a Pitiantuta. Contanos esa anécdota, por favor. Así es, el coronel von Einstein, que fue el que acompañó a la comitiva, tiene un libro que se llama justamente Pitiantuta, la chispa que encendió la guerra del Chaco. Y ahí él va contando, es un libro extraordinario, maravilloso, porque cuenta detalles de todo lo que es, de todas las peripecias, de todos los sufrimientos que tuvieron en esos 5 meses que duró la expedición. Y cuentan que le llama a mediados de diciembre, le llama al general Kenoni, que era ministro de Guerra y Marina, le llama al general Belayev y le entrega una carta que había enviado el comisario de Puerto Casado, y en donde le dice que los indígenas chamacocos habían visto alrededor de la laguna Pitiantuta, huellas de 10 jinetes y que provenían de hacia Bolivia y también iban hacia Bolivia. Esa carta tenía impreso el pulgar, la huella digital del cacique. Entonces le pregunta al general Belayev ¿es creíble o no? ¿Es creíble o no? ¿Qué veracidad tiene? Entonces él le cuenta que sí. Él había hecho 13 expediciones desde 1924 a 1931 y hizo mucha amistad con los indígenas. Entonces él le dijo que él hablaba con los indígenas y le decían que si ellos veían patrulla o gente de Bolivia que llegaban a territorio paraguayo, que tenían que avisar a las autoridades, y sí era cierto. Entonces ahí fue que le comisiona para hacer una expedición a buscar esa laguna, y salen el 7 de enero de 1931 y estaba formado por el general Belayev, el Alejandro von Einstein, el capitán Basilio Serebriakov, un cabo, un soldado y cuatro vaqueanos indígenas. Ya en el norte se les une el teniente Hermes Aguirre, que estuvo con ellos durante... Hermes Aguirre estuvo con él ahí hasta que posteriormente, cuando meses después Serebriakov cae gravemente enfermo, el general Belayev ordena su evacuación y le dice al teniente Hermes Aguirre que lo acompañe. Se lo trae con dos soldados y también otros 2 vaqueanos. Entonces siempre, tanto el teniente Aguirre como Serebriakov dice, lastimosamente la naturaleza impidió que tengamos que llegar a ver ese enigmático en primera instancia, que porque ellos... Después finalmente el teniente Hermes Aguirre llega acompañado de Escarone y llegan a fundar el Fortín Carlos Antonio López. Vamos a un pequeño corte, si te parece, licenciada. No? Vendemos y regresamos enseguida. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue ese hallazgo de la laguna Pitiantuta? ¿Vos sabés cómo se llama eso en el idioma chamacoco? Bichantada. Así es. Y si uno repite 2 o 3 veces bichantada, es Pitiantuta, bichantada, bichantada. Es lo que decía en el papel que le envió el indígena. Y significa oso hormiguero muerto. Sí mismo. Porque en ese lugar encontraron un oso hormiguero muerto, entonces le pusieron bichantoda, bichantoda, bichantoda. Me dice que continuemos nomás, así que continuamos. Bueno. Bichantoda. Llegan a Bichantoda, Aguirre le tuvo que traer a Serebriakov porque tuvo caída de los dientes, se le hinchó la escorbuto, encía. Parece que está enfermo de escorbuto, algo así. Y tuvo dolores de riñones. Sí, bastante. Pero después de eso, ellos continúan hacia el norte, sí. Llegan a Puerto Olimpo, finalmente querían llegar a Bahía Negra, no pudieron, entonces llegan a Puerto Olimpo, regresan a Asunción, y la información que se tenía es que la expedición de los paraguayos rusos habrían fallecido en manos de bolivianos. En un periódico argentino. En un periódico argentino. Contá un poco de eso, por favor. Bueno, y ellos llegaron hasta la laguna Pitiantuta,
pero después de haber pasado pero miles de dificultades, hambre, falta de agua, se le terminó el agua, se le terminaron los víveres, Después hay una anécdota muy buena ahí, que le apareció una víbora, sí, y que el teniente Hermes Aguirre se dio cuenta, saltó y le avisó que había víbora. Serebryakov se hizo el que le mordió la víbora. Sí. Y le dijeron al general Velayé, miren, un poco no tenemos acá en nuestro maletín de médicos, no tenemos el primer auxilio, suero antiofídico, fue una broma que le hicieron. Una broma, y el general dice que sintió mucho y con vergüenza dijo, sí, no, es que me olvidé, sino que... No hay recursos. No hay recursos, es un medicamento caro. Pasaron lo insufrible, sí. Hambre, frío. Sí, tuvieron una invasión de hormigas, una invasión terrible de hormigas que si llegaban, ellos morían así. Pero nos faltó el amor, licenciada. También hubo amor ahí. von Eiste cuenta en su libro que se enamoró de una indígena muy linda, y siempre cuenta a su hija que él recordaba siempre, él contaba eso, que a la mamá no le hacía, a su esposa pues no le hacía mucha gracia. Era un joven de 23 años, ¿verdad? Cuando estaban así. Von Eiste tenía 23 y el general tenía 50 años. 50 años, Velayé. Sí, lo que hay que resaltar es siendo el general, proviniendo de la nobleza, habiendo estado en Europa en los más altos estándares de vida, todo, y todas las privaciones que pasó. Todas las privaciones que pasó, ya decimos, no solamente hambre, falta de agua, sequías, después inundaciones, kilómetros y kilómetros. Ellos caminaron en zonas inundadas con las mulas que llevaban los pertrechos, los víveres, todo. Entonces, y lo perseverante que era, y no desistieron, ¿verdad? No desistieron. Entonces es bastante admirable realmente Impresionante. Estamos teniendo algunas imágenes de apoyo, licenciada. Bueno, llegamos al nivel entonces de que ellos llegan a la civilización, hay una fiesta, vienen a Asunción, dan el informe, se hace el mapa que sirvió para que el ejército paraguayo conozca algunas picadas que nadie conocía, y de esa manera Estigarribia pudo hacer sus célebres maniobras, Corralito, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la importancia de la laguna Vichantoda? Bueno, pero fundamentalmente era un lugar donde había mucha agua, tenía 5 kilómetros de extensión y 2 kilómetros de ancho. Sí, había todos los animales. Sí, un verdadero tesoro. Agua cristalina, agua dulce. Sí, un verdadero tesoro, y estratégicamente era fundamental también. Creo que Hústares, el boliviano, también había hecho un vuelo. Bueno, estamos llegando, a ver, sí, tenemos que ir cerrando. Bueno, efectivamente, viene el general Velayé con el capitán von Eiste, comunican al ejército paraguayo, el ejército paraguayo envía a una delegación. ¿A quién le eligen? Tenemos la foto ahí, Cristian, por favor, del teniente Abdón Zaguier. El teniente Abdón Zaguier, que era paraguayo, del ejército paraguayo, conocía absolutamente todo, estuvo con ellos hasta llegar a uno de los pequeños lagos, laguna, mejor dicho, antes de llegar a Pitiantuta, y en ese momento se enferma Serebryakov, y él le acompaña. Entonces, en la segunda etapa, llegando ya prácticamente a la laguna Pitiantuta, donde funda con el coronel Escarone y con Abdón Palacios, teniente Escarone y Abdón Palacio Mayor. El Carlos Antonio López. La laguna, no, ese que te envié del doctor Zaguier me falta, el que te envié de tu WhatsApp. Cuando llegan ellos, se funda. Y después vienen los bolivianos, hacen un vuelo en un avión con la comodidad, ubican, y el presidente Salamanca dice, vamos a hacer una fundación de fortines para de esa manera hacer un cerrojo y que no haya ningún claro en el frente del Chaco. Y deciden hacer esto. Fundan ellos su laguna, le destruyen a los paraguayos, muere el cabo Talavera, el único que muere fue el cabo Talavera. Oliverio Talavera. Talavera. Y
Y al morir él, lógicamente, el ejército ordena, el presidente Guyari todavía estaba al mando, ordena que se recupere inmediatamente el Fortín Carlos Antonio López por la ubicación estratégica del agua, sobre todo, ¿verdad? Y este descubrimiento sirvió entonces para la chispa que hacía falta para llegar a la guerra. Así es lo que dice el libro del coronel von Eisten. Sí, definitivamente esta imagen es la que nos permitió a nosotros llegar a este nivel de guerra, ¿verdad? Así es, realmente es el libro del coronel von Eisten. Estábamos viendo fotografías de cuando conseguimos la reimpresión. Se presentó en el Salón de Bronce del Ministerio del Círculo de Oficiales Retirados, con la presencia de justamente del don Tito Saguier, representando a su familia. Estuvo el embajador de Rusia y mucha gente interesada en esa historia realmente importante de la guerra del Chaco. ¿Cuál fue el descubrimiento? Te propongo, ahora vamos a ir a un corte porque nos están faltando algunas imágenes y regresamos ya para cerrar esta. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con esto muy importante para la historia del Paraguay. Los rusos blancos que no solamente ayudaron a la cartografía, a descubrir la laguna Pitiantuta, ayudaron a la guerra, sino que incluso Serebiakov falleció en forma absurda, después nos va a contar eso, licenciada, y fundaron la Facultad de Ingeniería. El presidente Eligio Ayala fue el gran visionario que tuvo la idea de traer la inmigración, en este caso de rusos blancos, y permitir que la experiencia, el conocimiento, sobre todo en este caso el general Belayev, artillero, von Eisten creo que era del arma de la caballería, fueron muy importantes para el ejército paraguayo. Corte y regresamos inmediatamente. De vuelta con la licenciada María Olga Bisocolán. Quiero, por favor, si me tenés, la licenciada María Olga Bisocolán es autora de este libro, Prisioneros de Guerra, la presencia de los bolivianos en el Paraguay, su trabajo en el departamento de Paraguarí, en la zona de Pirayú, zona de Zapucay, también en la zona de Altos, estuvieron también el famoso Tapebolí en la zona límite entre Pacaraí, Altos, en el departamento de Cordillera, así que vamos a tener seguramente una versión nueva de aquí a poco, licenciada. Tenemos ya, Cristian, las imágenes del teniente Hermes Saguier. El teniente Hermes Saguier tuvo una activa participación, primero acompañando al general Belayev, ahí está la imagen del teniente Saguier, era el único paraguayo con un soldado de apellido Franco que acompañó a esta delegación, el resto eran rusos y todos chamacocos, todos los indígenas. Sí. Entre ellos, tenemos ahí el currículum, si podés pasar también, Cristian, del teniente Saguier. Le acompañaban los chamacocos Gariga, estaba Crimaja, Chidi y Turgot. Todos ellos tenían una especialidad y el general Belayev le definió como animal. A uno pato, a otro avestruz, a otro mono, de acuerdo a su temperamento. Características, sí. Ahí está el currículum del teniente Saguier, que después, porque no pudo llegar en primera instancia, cuando el primer blanco que llega a la laguna Pitiantuta y se saca una foto son los rusos. Son los rusos, fue el general Belayev y el von Eisten fueron los primeros blancos que se sacaron una foto en esa laguna. Y el 13 de marzo pasado se cumplieron 93 años del descubrimiento de la... Sí, por eso que recordamos, 13 de marzo, hoy estamos... 13 de marzo, y marzo es una fecha importante para nosotros porque decíamos, el 8 de marzo llega, de 1924, llega Belayev a Paraguay. Qué bien. Como luego consideramos el inicio de la inmigración rusa, porque fue el primero, y el 13 el descubrimiento de la laguna Pitiantuta. Después al final el teniente Saguier acompaña, ya cuando regresó, se encuentran en Puerto Casado, se encuentra cuando regresan de arriba, de hacia Olimpo. De Olimpo regresa el general Belayev con von Eisten, le encuentra a Saguier y a Serebiakov, regresan junto a Asunción y el teniente Saguier tiene la orden de regresar de nuevo, ya con unos soldados paraguayos para fundar el Fortín Carlos Antonio López en la laguna Pitiantuta para nosotros por los chamacocos y Chuquisaca, que los bolivianos le nominaron a esa laguna, que fue la que encendió
la guerra. Yo te agradezco, licenciada. Tenemos muchísimos mensajes en el teléfono. Seguramente vamos a tener una segunda parte que va a ser la inmigración rusa con Lucía, que también... Lucía Jovine, que también se ofreció. Y seguramente una segunda parte contigo de lo que fue esto, ¿verdad? La presencia de los bolivianos en Paraguay y de qué manera, creo que de tus parientes también se encargaron del cuidado de ellos, ¿verdad? Bueno, dejaron muchas obras en el departamento de Paraguay. Muchas obras dejaron muchos de ellos eran muy amigos de papá. Tenían diferentes profesiones, eran mecánicos, eran carpinteros. Pero había un ruso que estaba a cargo de ellos, ¿verdad? En la parte médica, un médico. El general Gramachikov. Perdón, el doctor Gramachikov. El doctor Gramachikov. Él estuvo a cargo de los prisioneros. Constantino Gramachikov. Constantino Gramachikov. Sí. Muchas gracias por el espacio y bueno, para mí, como le digo, un gusto recordar a los rusos, entre ellos mi padre y a gente muy conocida, a quienes muchos de ellos yo conocí, llegué a conocer y bueno, y valorar realmente lo que dejó al Paraguay, cada uno de ellos, no solamente en el ámbito militar, sino que también en la parte cultural. No olvidemos a las mujeres, Agripina Voitenko, Talaer de Retivov, también en la guerra Tumanov, también Tumanov, no, ya posteriormente ya Talaer como fundadora del ballet municipal. Agripina Voitenko, la primera directora de la Escuela de Bellas Artes, profesora de danza clásica, y la princesa Tumanov era una cantante. Hoy día la tenemos todavía a Svetlana Ebreinov, una cantante también. Entonces las mujeres también, sí, seguro, la parte cultural, seguro. Y en la Facultad de Ingeniería. Ahí clave, Facultad de Ingeniería. Así que durante el gracias. gobierno del presidente Elige Ayala que se fundó la Facultad de Ingeniería gracias a la presencia de los rusos. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas era inicialmente. Así mismo. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, buenas noches. Gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. A la vuelta estamos con este tema de mucha actualidad. Vamos a tocar el tema del lawfare. Corte y regresamos inmediatamente. Ya estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco. Quiero aprovechar este momento. Ya estará ella en comunicación con nosotros la doctora Liz Vera de Franco, la doctora Pachi Vera, la esposa de mi hijo Iván. Así que muchas felicidades, Liz, que cumplas muy feliz y que todos tus proyectos se hagan realidad. Ya estamos ahora con el doctor Carlos Arregui, es ministro de CEPRELAT, y el doctor René Fernández, es ministro de Anticorrupción. Ambos ex fiscales. Ambos sombrero blanco, un premio que concede el gobierno de los Estados Unidos a los fiscales que se destacaron por su labor no solo profesional, sino por la acrisolada honestidad en el ejercicio de la función pública. Así que estamos en presencia de dos personas que fueron distinguidos por el gobierno de los Estados Unidos. Me gustaría comenzar con esto. A ver, Cristian, ¿qué es el lawfare? Lawfare se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial, en inglés lawfare, a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Esta es una definición que la producción encontró como para poder definir lo que estamos pasando. Entonces nos gustaría que sean ustedes los que hablen y expliquen a la ciudadanía, dividir en dos el programa. Esta primera parte, ¿por qué son imputados el presidente Abdo, ustedes ministros, algunos funcionarios? ¿Quiénes son los imputados, Cristian, en primer lugar? ¿Tenemos la lámina? Está buscando la lámina mientras tenemos esa información. Doctor Carlos Arregui, ¿por qué es la imputación? ¿Ustedes pueden entender el motivo por el cual recibieron la imputación? Mira, lo primero que hay que decir, y eso le digo a la ciudadanía,
agradeciéndote este espacio también, que está una imputación política, una imputación que no tiene un fundamento jurídico, no tiene un cómo, un cuándo, un dónde, un por qué, que son preguntas básicas que uno tiene que hacerse para describir hechos concretos en un acta de imputación. Nada de eso existe. En las 60 páginas van a encontrar copy-paste de todo lo que supuestamente se nos atribuye. En mi caso particular, ellos dicen que yo presenté una denuncia para exponerle al descrédito al señor Horacio Cartes. Esa era mi función. Mi función justamente era la de hacer los informes de inteligencia financiera y estratégica con un grupo de técnicos brillantes, 3 de ellos imputados injustamente hoy, que han colaborado no solamente en informes como el que hoy nos cuestiona ese grupo político, sino también han llevado al país a pasar el examen complejo de una naturaleza eminentemente técnica como la es del Grupo Acción Financiera Latinoamericana. Yo pensé que nos íbamos a probar realmente. Sí. Felicidades, buen trabajo. Y es un grupo que hoy, fíjate, hoy está sufriendo las consecuencias del buen trabajo, porque eso hay que decirlo. Lastimosamente hoy han descabezado a la gente técnica, a la gente que ha trabajado y que se ha dedicado de lleno a hacer los análisis y a trabajar en materia de inteligencia. Paraguay, en esa época que estuvimos nosotros en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, se ha destacado en la persona de la doctora Carmen Pereira, que era la viceministra, como una persona que ha llevado a instancias internacionales exposiciones de casos emblemáticos del país en una organización denominada ECMOM, que es una asociación que agrupa a todas las unidades de inteligencia financiera y estratégica de la región y del mundo incluso. Y ha sido ella reconocida en su tarea en ese entonces. Y hoy imputados, como te decía... Son 7 personas, ¿verdad? Estamos, 8. 8 personas. Sí, creo que sí, somos 8. Sí. ¿Y cuáles son las imputaciones? ¿De qué son acusados, doctor René Fernández? Bueno, concretamente se habla de una supuesta denuncia falsa, ¿verdad? Que es la carátula con la que inicialmente se registra la denuncia. Filtración de información. También. Digamos, la atribución, la primera atribución es la supuesta denuncia falsa, que hace referencia a que los datos e informes contenidos en el informe de inteligencia financiera que llegó al Ministerio Público por parte de CEPELAT serían falsos, ¿verdad? O distorsionados. El segundo, digamos, la segunda línea en cuanto a la atribución de conductas tiene que ver con una supuesta un quebrantamiento de la confidencialidad de la información. Y la tercera imputación, vamos a decir a grandes rasgos, es una supuesta asociación criminal, que es el contexto de la denuncia en general, que básicamente sostiene que un grupo de personas liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez tenía como finalidad o como objetivo desacreditar al señor Horacio Cartes. O sea, es a grandes rasgos esa la atribución de... Revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados, inducción a un subordinado, denuncia falsa, usurpación de función pública y asociación criminal. Sí. Fíjate vos que pueden enunciar todo el Código Penal también, pero lo que tiene que tenerse en cuenta en una imputación es la descripción específica de hechos. Y nada de eso hay. Pero doctor, 7 meses escuché que decía el fiscal que estudiaron, que está todo en la carpeta. ¿Ustedes leyeron la carpeta? ¿Hay algo así? No tuvimos acceso durante los 7 meses y la particularidad de este expediente es que primero ellos habían nominado y 7 días después, 8 días después, de nominado pasaron a innominado. Entonces ese era el argumento para no mostrarnos la carpeta de investigación, porque decían que no éramos parte. Y durante 7 meses fue ese el argumento para hacer una investigación, entre comillas, investigación
paralela que ahora tenemos las evidencias contundentes de que en realidad eran dirigidas por el abogado de Horacio Cartes. El abogado Pedro Velar es quien dictaba, quien pedía que se hagan ciertas diligencias y en algunos casos ya enviaba simplemente al fiscal las diligencias hechas, como ciertos testimonios que estamos corroborando ahora. Pero antes de llegar, porque entre paréntesis, aprovecho por favor para informar esto que le invitamos al abogado Pedro Velar. Se excusó diciendo que no concedía entrevistas y que estaba abocado a la presentación de instrumentos justamente para esta causa. De todo modo, le volvemos a invitar al doctor Pedro Velar el próximo lunes, si él quiere, con mucho gusto, para que también la teleaudiencia tenga la otra versión. Esto podríamos decir, doctor René Fernández, que tiene su origen en el famoso pedido que hacen desde Panamá respecto a los Panama Papers. Tiene una, vamos a decir, un hilo de investigación que tiene que ver con los Panama Papers, ¿verdad? Pero realmente este informe fue generado a partir de un pedido que realiza el Ministerio Público, es decir... ¿El Ministerio Público? Sí, digamos, se solicita desde el Ministerio Público todos los informes y todas las informaciones que se contaba en la CEPRELAT, respecto a Horacio Cartes y a su grupo empresarial. ¿Por qué el Ministerio Público hizo ese pedido? Bueno, y hay que recordar, hay un aspecto histórico ahí, ¿verdad? Que es la denuncia presentada por el entonces ministro Arnaldo Yucio, hace una denuncia pública, okay. ¿verdad? Hace una denuncia en el Congreso Nacional, ¿verdad? Con una serie de informaciones que toman estado público, ¿verdad? Y a partir de esa noticia es que el Ministerio Público inicia una investigación de oficio basado un poco y también un poco en la conmoción nacional que hubo a partir de la presentación de esa denuncia por parte del ministro Yucio en su oportunidad, es que los fiscales que estaban al frente de esa investigación, que en ese momento eran Liliana Alcaraz y Omar Legal, le solicitan a la CEPRELAT informes. Y la CEPRELAT elabora el informe solicitado por el Ministerio Público. O sea, esa es un poco la parte histórica del inicio de esta... ¿Dónde está la filtración, doctora Rey? ¿Por qué filtración? Y habría que preguntarle a ellos, ¿verdad? Porque en el escrito no está, me está diciendo. No, absolutamente. No. Mágicamente ellos instalan eso. No hay, como te decía, una relación, una lógica, una secuencia de cómo, dónde, cuándo se filtraron esos informes. Entonces es muy difícil defenderse de algo que es tan abstracto como esto, cuanto que la imputación tendría que contener una relación precisa, detallada, circunstanciada de los hechos específicos. Nada de eso hay, doctor. Qué increíble, porque en principio tengo entendido que Pedro Velar también fue fiscal, o sea, se presume que conoce. Cuando se da esta circunstancia y aparece la declaración de los Estados Unidos, ¿también fue una filtración de ustedes o ese es un trabajo independiente de otro país, en este caso Estados Unidos? No, absolutamente, eso no tiene nada que ver, digamos, con un trabajo que la CEPRELAT haya hecho. Lo que sí existen son comunicaciones, recepciones y también envío de datos, no solamente en relación a este caso en particular. Acá hay que aclarar que la CEPRELAT, como te explicaba, forma parte en un contexto internacional de la cooperación a nivel de inteligencia. Entonces tenía intercambio de informaciones con numerosas unidades de inteligencia financiera y estratégica de la región y del mundo incluso, entre ellas la FinCEN norteamericana, que vendría a ser la CEPRELAT de los Estados Unidos. Hubo intercambio, obviamente, en relación a numerosos casos. Y esta función fundamental primigenia de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, CEPRELAT, para que la gente que nos está viendo pueda comprender, sí, es la institución que tiene que ir avisando, comunicando al Ejecutivo, porque depende directamente del Ejecutivo. Bueno, mira, la CEPRELAT recibe los reportes de operaciones sospechosas de los llamados sujetos obligados. Sujetos obligados. Además de eso, cualquier otra información que no necesariamente tenga que venir de los sujetos obligados. Todo lo que de alguna manera
tenga algún vínculo, relación con lo que es inteligencia financiera. A partir de ahí, en la CEPRELAC existe un software, inteligencia artificial, que clasifica las alertas de importancia alta, media, baja. Por ejemplo, ¿cuál es alta? Media. Claro, y existen los algoritmos y los analistas. De acuerdo al número. Exactamente, a cómo se va presentando y la cantidad, y ya la inteligencia artificial hace un trabajo maravilloso en eso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí los analistas hacen su trabajo. ¿Cuántos funcionarios tenías vos cuando eras ministro de CEPRELAT? Bueno, en total la CEPRELAT, en su mayoría comisionados, también había casi 100 funcionarios. 100 funcionarios casi para 100 funcionarios. Todo el Paraguay. Pero en la unidad que es el corazón, digamos, que hacía los análisis financieros, eran menos. Habían 20 personas. 20 personas. Sí. Okay. La Secretaría Anticorrupción menos. Ustedes tenían menos todavía. Menos todavía, sí. Funcionarios propiamente de la Senat eran 10 personas. 10 personas. 10 personas. Yo recuerdo, se creó en nuestra época y trabajó en un lugar prestado y con funcionarios comisionados, sí, porque no teníamos presupuesto, ¿verdad? Ahora lo hicieron desaparecer, tengo entendido, del organismo. Y hay un proyecto, todavía no fue derogado el decreto, que fue justamente firmado durante su periodo presidencial, pero el proyecto que nosotros habíamos presentado en su momento era el de la aprobación de una ley orgánica, es decir, para el fortalecimiento, claro, no para la desaparición. Claro, más vale. Doctora Rey, de nuevo, cuando viene esta imputación, lógicamente ustedes se enteran, me gustaría que desde el punto de vista jurídico, vos que sos abogado, tenés el antecedente de haber sido fiscal, o sea, conocés por dentro, sí, a un lado y de otro lado del mostrador, conocés por ambos lados, puedas decir cuáles son los puntos que te llaman la atención, los vicios que ves dentro de esta imputación que hace el Ministerio Público. Mira, por ejemplo, una de las cuestiones que de hecho uno ve es que pareciera que es una defensa del honor y la reputación del señor Horacio Cartes más que el acta de imputación a algunos sospechados de cometer revelación de secretos, por ejemplo. Porque hay un énfasis en las 60 páginas del honor y la reputación del señor Horacio Cartes. En todo caso, eso tendría que ser objeto de una querella por parte del abogado del señor Horacio Cartes, y en eso no tiene intervención del Ministerio. ¿Y eso es público o privado? Y eso es acción penal privada. Privada. Exacto. Entonces hay una confusión, hay una mezcla, yo te diría, para que sea más gráfico, hay un vaivú en eso que ellos llaman imputación, de conductas que son de acción penal pública y otras que son, como te decía, dentro del ámbito del honor y la reputación de las personas. Increíble. Desde el punto de vista tuyo, doctor René Fernández, esta imputación que se hace, ¿tenían que haber sido, como dice el doctor, de carácter privado, público? ¿Se lo expone al presidente por algún hecho de corrupción, por apropiamiento indebido, por, diríamos, haber malversado fondos, o es solamente por esos siete motivos que estaba citando reciente? No, hay que destacar en ese sentido que en este caso no se hace referencia a ninguna conducta de corrupción pública, de apropiación de bienes del Estado, nada que ver con eso. En realidad, hablando mal y pronto, aquí lo que se hizo es una denuncia del crimen organizado. Y el crimen organizado es el que se está pretendiendo tomar venganza con esta imputación. Hay una cantidad de hechos y de factores que son de conocimiento público, y muy bien, y estoy de acuerdo un poco con el título la cápita del programa hoy, es un poco esa guerra jurídica, que se pretende instrumentalizar al sistema judicial para tomarse venganza de aquellos funcionarios que cumplieron con su rol realizando las investigaciones que tienen que ver justamente con uno de los principales desafíos que tiene la sociedad y el Estado de Derecho en la República del Paraguay, que es el de quebrar las organizaciones criminales que desde esquemas de tráfico de estupefacientes, de armas y otro tipo de tráficos ilegales como los cigarrillos, por ejemplo, se buscó justamente a través de estas herramientas investigativas hacerle frente, combatir realmente y no solamente con el discurso. Bueno, y acá está la consecuencia. Doctora Regui,
¿Vos considerás que hay una ruptura del Estado de Derecho con lo que se está haciendo, el hecho de que no hayan sido informados, de que ustedes no hayan podido defenderse? Técnicamente, para don Pedro, Jorge, Andrés, María, Juana, que está al otro lado del televisor, ¿qué significa imputación? Imputación es la sospecha de que cometiste un hecho punible. O sea, no, es todavía muy feo entonces. Y bueno, pero va camino a ser muy feo. Algunos te dicen, la imputación o la sospecha pues no causa agravio, te dicen. Vaya que no causa agravio. Imagínate todas las consecuencias que eso genera a nivel profesional, reputacional. Mediáticamente. Mediáticamente, ¿verdad? Y sobre todo por manipulado por un grupo tan poderoso económicamente que tiene medios, que tiene las herramientas para seguir mintiendo. Porque eso es lo que hacen, mienten todos los días, absolutamente. No tanto, fíjate que el obispo de la iglesia habló, tuvo una posición en Cacupé, también en el Alto Paraguay, o sea, en 2 diócesis, uno de ellos con carácter masivo porque ve todo el mundo la misa de Cacupé a las 8 de la mañana, o agarrar y ve la manifestación de los jóvenes, de los estudiantes, de los diarios. No vaya a creer que todo el mundo cree que ustedes son los malos. No, entiendo perfectamente eso. Yo me refiero a la manipulación que hacen los medios de ese grupo. ¿Qué vas a hacer para irnos al corte, vos, doctor Carlos Arregui, y vos, doctor René Fernández, para poder evitar que sean imputados? ¿Están todavía a tiempo o esto es irreversible? Estamos a tiempo y vamos a emplear todos los recursos que sean necesarios. Hemos tenido, doctor Franco, yo diría, una grata sorpresa de los amigos de varios países, de todo el mundo. Hay un reconocimiento. La embajada americana se expresó. Hay una preocupación internacional. Los ojos están puestos sobre el Financial Times hizo un mensaje hace unos días. Y nosotros hemos recibido personalmente, se han preocupado por nosotros, están preguntando muchos actores de la comunidad internacional. Así que nosotros no vamos a parar, vamos a recurrir si es necesario a instancias internacionales y estamos trabajando para eso. Doctor René Fernández. En el mismo sentido, hay que apostar un poco, decimos siempre, por por el Estado de Derecho, por el ordenamiento jurídico, y vamos a hacer uso de todas estas herramientas del ordenamiento jurídico. La situación es desafiante porque hay un copamiento del Estado paraguayo, hay una voluntad única que está pretendiendo adueñarse del Estado paraguayo, pero creemos justamente que a partir de la participación ciudadana, de los medios de comunicación, podemos enfrentar este fenómeno que se está planteando. Yo soy médico de profesión, ustedes saben, ¿verdad? No tengo formación jurídica, pero tengo entendido que el Estado de Derecho se instituyó para evitar que el rey, en este caso la monarquía, haga una voluntad suprema y que solamente sea el rey el que decida todo. Entonces, con el propósito de sacarle competencia al rey y hacer que cualquier ciudadano en igualdad de condiciones sea absolutamente igual ante la ley y no haya ninguna diferencia y que en todos los casos Astrea actúe de la misma manera, se creó el Estado de Derecho. Así mismo. ¿Eso está roto, doctora Rey? Está roto en este momento, de hecho, aunque formalmente pretendan dar el presidente Santiago Peña, brindar otra imagen que no es, porque hoy está tan copada las instituciones del Estado. Te voy a dar un dato, doctor Franco. Ellos tienen en sus manos el Consejo de la Magistratura, que es el encargado, ¿verdad?, de seleccionar a los magistrados. Están haciendo la renovación, entre comillas, judicial. Más de 2.000 actores del sistema de justicia, entre defensores públicos, jueces de paz, fiscales, 95% son jueces, camaristas, más de 2.000 actores están siendo renovados, entre comillas, por ello. Ninguno de esos actores de justicia va a poder formar parte del sistema propiamente si es que no responde a los designios de este grupo político. Esa es la realidad hoy. Así de sencillo. Hernán Rivas es paradigmático. Y bueno, ese es el ejemplo más práctico. Vos, doctor René Fernández, con tu experiencia, con tu trayectoria hoy mirando a la cámara, ¿podés confiar en la justicia paraguaya? Bueno, no me queda otra salida más que confiar en la justicia paraguaya, pero no es una actitud pasiva. Es decir,
tenemos que estar vigilantes, activos, no dejar espacios, vamos a decir, para que esa justicia sea manipulada. Y como te decía recién, es muy desafiante. Hablaba un poco de la formalidad del Estado y recuerdo, me hace recordar mucho al gobierno, a la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Claro. En donde existía un poder judicial, existía Claro. un parlamento, formalmente existía un Estado de Derecho. Control hegemónico de un grupo, en este caso, antes era una persona y ahora de un grupo. Exactamente, estaba el ordenamiento jurídico formalmente en funcionamiento, De pero fachada. sabíamos que era una fachada. Una fachada, sí, señor. Y a eso es que tememos volver. Sí, señor. Bueno, yo les invito a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Bueno, de vuelta aquí en Diálogo Franco, yo les invito a que vean un poco esto, ustedes que están en forma, veo que están con mucha polenta haciendo ejercicio. Robinson Crusoe, lo mejor para este calor, para la dieta. Excelente. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. Ya me dicen en los grupos que te ven siempre haciendo pesa, doctora Rey, hace mucha pesa, o se va al gimnasio. No, yo hago ejercicio, yo tengo en mi casa, tengo barra, hago siempre ejercicios de suelo, de la época del colegio. Yo soy corredor, hago... Maratón. Corro maratones, estoy Qué siempre... bien. Y Robinson Crusoe, muy importante en esta época de calor, a la noche una ensaladita, livianito y... Está ahí ya siempre, está. siempre. Vos también, doctor, ¿eh? Menos. Bueno, yo le decía que le invitamos al abogado de Horacio Manuel Cartejara, el doctor Pedro Velar, lastimosamente no es pudo. colega nuestro también. Es colega, fiscal, en fin. Es cerro porteño, fanático, entre paréntesis. Solemos encontrarnos en la cancha. Amigo también. Amigo. Entonces, a lo mejor le tenemos la próxima ocasión porque es importante que también se tenga la otra versión. Ahora, quiero preguntarles, cuando elegimos el nombre de Laufar, lo hacíamos porque considerábamos que lo que apareció en el momento que ustedes se iban a constituir a las 8 de la mañana, 2 horas después aparecen en los dos medios masivos de comunicación más importantes, Canal 9 y Canal Telefuturo, aparece una serie de publicaciones, ABC Color también, ABC en realidad fue el que hizo, aparecen las publicaciones de los chats. ¿Qué sensación te provoca eso, doctor? Mira, te voy a hablar con el corazón en la mano. Intervención divina. Yo soy creyente, con miles de defectos, pero esta es intervención divina para mí. O si no, yo te aseguro que estábamos presos hoy si esto no aparecía. O sea, ¿vos crees que la aparición de los chats les salvó a ustedes? Totalmente. Ya iban a estar presos. Ya íbamos a estar presos. ¿Y qué te dice, doctor René Fernández, vos que sos agudo, estricto, puntilloso, estudioso, parsimonioso, al ver todos estos chats, ¿qué te dice a vos? Bueno, yo creo que es la comprobación de que esto realmente no fue una investigación, fue un montaje, o es un montaje, es simplemente el cumplimiento de una voluntad que es expresada a través del abogado del denunciante, ¿verdad? Y lo que es, por un lado, es penoso, ¿verdad?, que la justicia, el Ministerio Público haya sido instrumentado de esta manera tan grosera, ¿verdad? Y también da pena y a la vez indignación, ¿verdad?, que un órgano creado por la Constitución Nacional, dignificado por la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal que entró en vigencia en el año 2000, se haya degradado de esta manera, se haya degradado de manera tan evidente al poder político para el mero cumplimiento de una voluntad de revancha, de ataque político, ¿verdad?
Siempre desconfiamos, siempre pensábamos que este tipo de conversaciones podía darse. Yo creo que después de esas revelaciones de los audios del jurado de enjuiciamiento del magistrado, en donde quedó patente la manera de que se manipulaba la justicia, la manera en que eran extorsionados los operadores del sistema de justicia, creo que este es el caso más grave que ha tomado Estado público de instrumentación, porque no estamos hablando aquí de digamos que simplemente hubo algún tipo de sugerencia o algún tipo de acompañamiento. Es una instrumentación directa de la Fiscalía con fines políticos. Doctora Rey, todo esto supera la ficción, la realidad supera la ficción, porque siempre a veces veíamos películas que esto ocurría. Ahora, con esto prácticamente se desnuda de que el Ministerio Público no es ministerio público, sino un ministerio privatizado. Ni siquiera un grupo, sino una persona que le responde a los intereses de una sola persona. Es gravísimo esto que ocurra. ¿Quién puede estar seguro que se te planta alguna prueba o que se te inventa alguna causa, como vos decís? Utilicen el garrote, hablando mal y rápido, pero claro, para hacer justicia, para su deseo personal, para su codicia desmedida. Mira, yo creo que tratando de ser justo en lo que te voy a decir, doctor Franco, existen unos pocos fiscales que todavía no fueron, digamos, avasallados. Pero esa es la tarea. Gran parte del Ministerio Público sufre ese copamiento. Gravísimo es lo que ocurre. Cuando que ellos y el fiscal general del Estado debería ser el abogado de la sociedad, el principal preocupado de que casos como claro. Fíjate vos el mensaje que se está dando con lo que vos bien expresás, ¿verdad? Con lo que ellos hacen. ¿Qué pasa con ese ciudadano que no tiene el conocimiento, que no sabe cómo de alguna manera tener un abogado? Totalmente, no existe una garantía para nadie en este momento. ¿Qué sensación te provocó a vos la actuación del fiscal general del Estado? Y me decepcionó porque realmente yo esperaba que con los hechos revelados, una actuación rápida, certera, rigurosa, aleccionadora de la cabeza principal, el representante de la sociedad, es lo que se esperaba. No hubo tal cosa. Lo que él tenía que hacer es inmediatamente haber incautado el teléfono del fiscal Aldo Cantero, sobre todo, ¿verdad? Lacrar la oficina, incautar otros elementos, otras evidencias y inmediatamente someter a auditoría las otras causas del fiscal Aldo Cantero, que están apareciendo. Fíjate vos que no solamente en esta causa, hoy he visto que otros colegas han presentado ya un pedido de apartamiento con reserva de hacer una denuncia penal en un caso emblemático que justamente esta tarde del Partido Liberal también, ¿verdad? Esta tarde el Partido Liberal pidió que se le separe del caso que están entendiendo, pero esta tarde tenemos una imagen, Cristian, ahí de apoyo de lo que ocurrió esta tarde, donde el doctor Cronaueter pide la imputación por prevaricato. Enseguida vamos a tener la imagen donde por prevaricato pide. Doctor René Fernández, en ese sentido, desde tu punto de vista, el tiempo que pasó, ¿podríamos decir que se perdió la oportunidad de capturar las pruebas que comprometan el teléfono del fiscal? ¿Cómo era el nombre del fiscal? Aldo Cantero. ¿Aldo Cantero? Sí. Sí, el tiempo que se dejó pasar es un tiempo precioso. Hay que recordar que nosotros esa misma tarde que tomó Estado Público digamos, estos chats, hemos exigido al fiscal general del Estado la iniciación de oficio, una investigación, y al día siguiente hemos presentado una nota en donde exigíamos de manera vehemente el inicio de esa investigación. Lastimosamente esa decisión no fue tomada por el fiscal general del Estado y, como decía el doctor Arrey, se han perdido horas, minutos, segundos valiosísimos, ¿verdad? Y yo hasta digo que con esa actitud homicida ya podemos hablar de otra hipótesis también, que es el de la frustración de la persecución penal. Porque hoy día probablemente ya
esos elementos de prueba ya se han perdido. Y son elementos de prueba muy valiosos porque en caso de que puedan ser recuperados, demostrarán una conducta gravísima, ¿verdad? Que es, preliminarmente estamos sosteniendo que existen hipótesis de prevaricato y persecución de inocentes, ¿verdad? Como tipos legales que tienen que ver justamente con aquellas conductas de los operadores de justicia que llevan adelante procesos judiciales con la finalidad de perjudicar o de beneficiar a alguna de las partes, ¿verdad? O sea, esa es una hipótesis inicial y realmente somos ciudadanos comunes, no nos queda más que recurrir al sistema de justicia. El día de hoy ha sido presentada una denuncia penal en contra de los 2 agentes fiscales que se encuentran al frente de esta investigación, reservándonos también en ese sentido el derecho de ampliar esa denuncia respecto a otras personas que hayan participado, otros funcionarios que también hayan participado en estos hechos, y no nos resta otra cosa más que exigir que la Fiscalía General del Estado cumpla con su rol, cumpla con el debido proceso penal, con la obligación de ejercer la acción penal y de esclarecer esta sospecha que está teniendo toda la sociedad paraguaya. Muy bien, tenemos que ir a un corte y a la vuelta de la pausa quiero que respondan esta pregunta. El fiscal, por un lado, le separa del cargo, en realidad hace una suerte de sumario, ni siquiera le imputan ni nada, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, la jueza, lo mismo, sigue adelante y a marcha redoblada y a tambor batiente, imputan a todos, pidiendo incluso el desafuero de 2 personas. A la vuelta de la pausa continuamos con más Diálogo Franco. Bueno, saludos al doctor Sher, que está viendo el programa, a Carlos Sosa también, a toda la familia, estoy seguro que nos están viendo, así que mi cariño y mi respeto de siempre. Finalmente nos estamos yendo, recomendarles que sigan con este producto Robinson Crusoe, especial para este verano que no se va todavía. Hoy te quiero presentar a los atunes de Robinson Crusoe. Son reconocidos por su bajo porcentaje de sodio, lo que los convierte en una alternativa ideal para mantener una dieta balanceada y cuidar de tu bienestar. Pero aquí no terminan las buenas noticias. ¿Sabías que los productos de Robinson Crusoe provienen de una pesca a caña sustentable? Esta marca se enorgullece de contribuir a la conservación de nuestros océanos, asegurando la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. Y no olvides, Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Tenemos la información ahora ya para el doctor Fernández y la doctora Rey de que se presentó la denuncia. Vamos, Cristian, con el informe, por favor. ¿Dónde está el informe? Yo no... Bueno, no estoy teniendo yo la información, está en mi teléfono. No voy a poder leer entonces. Búscame y pasame al aire, por favor, Cristian, eso. Pasame al aire esa información. ¿Tenés el informe de IDEA entonces? Pasame el informe de IDEA, los expresidentes de la República, en la parte más importante... En la parte más importante de la resolución, en la parte más importante, vamos más abajo, por favor, más abajo, vamos más abajo. Dice acá, esta parte dice, las autoridades, y como lo advierte la Corte Internacional, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional cuando se trata de perseguir al crimen organizado como fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de afectación del Estado constitucional del derecho, donde firman los presidentes de Iberoamérica. Este es un comunicado muy fuerte que apareció con respecto al tema reciente. Doctora Rey. Fabuloso. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos está sentando un postulado trascendental, fundamental y sobre todo para tipos de investigaciones donde están vinculadas las organizaciones criminales. Este manifiesto
manifiesto fue realmente un bálsamo para todo lo que estamos viviendo. Doctor Fernández, ¿tu opinión? No, en el mismo sentido, ¿verdad? Porque en ese sentido, digamos, en el Concierto de las Naciones está identificado y está reconocido ya que a la delincuencia organizada transnacional solamente se le podrá enfrentar con este tipo de alianza entre los distintos países para quebrar esas organizaciones, la base económica de esas organizaciones criminales. Entonces, también los estados, así como la criminalidad organizada establece alianzas transnacionales, también los estados deben organizarse para enfrentar ese fenómeno. Muy bien, vamos, Cristian, con el informe del doctor Enrique Kronaueter. Enrique Kronaueter afirmó que se vieron obligados a presentar y formalizar una denuncia por la perpetración de supuestos hechos punibles de persecución penal de inocentes y prevaricato contra los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Ambos imputaron al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a otros funcionarios de su gobierno por una supuesta filtración de información confidencial para desprestigiar a Horacio Cartes. Muy bien, tenemos que ir cerrando el programa, nos faltan 3 minutos, así que me gustaría algunas consideraciones finales, doctor Carlos Arrey. ¿Qué es lo que esperás que pueda ocurrir? ¿Cuáles son tus deseos respecto a que la justicia realmente actúe como un Estado de Derecho, que es lo que queremos todos los paraguayos? Ese es nuestro deseo, doctor Franco. Creo que este es un desafío para el sistema de justicia, este es un caso emblemático y nosotros internamente por lo menos pretendemos llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y de ser necesario recurrir a las instancias internacionales. Doctor René Fernández, el hecho de que se haya propuesto el tratamiento de desafuero del presidente Abdo y del diputado Espínola, ¿qué lectura te da eso? ¿Cómo interpretas? Bueno, es positivo desde el punto de vista que no se adopta una postura de avasallamiento de los procedimientos y de la oportunidad suficiente que tengan también en ese sentido los funcionarios de presentar los elementos que hacen al descargo, ¿verdad? Pero más allá de ese aspecto de naturaleza procedimental, yo creo que el gran impacto es el conocimiento que ha tomado toda la opinión pública, toda la ciudadanía paraguaya, de que esta es una causa montada, de que esta es una causa que está absolutamente deslegitimada y viciada de nulidad desde el inicio mismo y que no puede generar ningún tipo de efectos jurídicos por ende. Bueno, yo te quiero también expresar, ya lo hemos firmado, ¿verdad?, como expresidentes de la República, y ahora la posibilidad que nos da el T-Medio es que todos los ciudadanos estamos en situación de indefensión, ¿verdad? No hay posibilidad de defendernos. Ustedes son exfiscales, son conocedores, conocen. ¿Qué le ocurre a un ciudadano normal de la calle, a Pedro, a Jorge, a Ña María, a Ña Juana, que no tiene cómo defenderse? De repente se le obliga a pagar 2 o 3 veces el mismo documento. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a ser el momento que la justicia realmente actúe como un poder independiente, como dice la Constitución, y no se preste? Esto al final es mucho peor que los audios que escuchábamos. Sí. Acá se está haciendo un dictamen en un bufé jurídico. Sí mismo, haciendo el trabajo de la Fiscalía, el abogado del denunciante. Bueno, lamentable, nosotros vamos a seguir este tema. Repito, el doctor Pedro Velar, si nos está viendo, le esperamos el próximo lunes para que también podamos tener la otra versión y que la ciudadanía tenga la versión de uno y la versión de otros. Gracias, doctor. Gracias, doctor Franco Arregui, por esta oportunidad. Gracias, doctor Franco. Doctor Fernández, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Igualmente, un gusto. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Nos vemos, nos escuchamos, si Dios permite, el próximo lunes.